Perfecta Radio, está en los 5 continentes, te acompaña donde vayas, es la radio que te siente. Perfecta Radio, es la radio del presente, aconseja y entretiene, está cerca de su gente. Perfecta Radio está contigo, es la radio que te siente. Perfecta Radio, la señal de los 5 continentes. Se siente. Desde los estudios centrales de Perfecta Radio, ubicados en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos de Norteamérica, presentamos La Verdad que Cambiará Tu Vida. Con la conducción del pastor Luis Soldevilla Orejuela del Ministerio Internacional Pan de Vida. Adelante, pastor. Perfecta Radio, la señal de los 5 continentes. Se siente. Pastor Luis Soldevilla desde el Perfecta Radio, la señal de los 5 continentes. Es realmente cada día Perfecta Radio está llegando con más fuerza a las diferentes latitudes de la Tierra, y especialmente vamos a terminar este año con un récord especial. Quiero darte la bienvenida a este tu programa, La Verdad que Cambiará Tu Vida. Y antes que de compartir el tema que hoy vamos a compartir dentro del marco de esta serie de temas que está relacionado con la Navidad, vamos a escuchar una canción que se llama Luz de mis días, a cargo de Vanessa Barca.
la radio, la señal de los 5 continentes. Se siente. Hermosa composición e interpretación de Vanessa Barca, Luz de mis días. Hoy vamos a estar reflexionando dentro del marco de la preparación para recibir la Navidad. Estuvimos compartiendo la semana pasada la mejor forma de recibir la Navidad y lo que realmente significa la Navidad. Hoy vamos a hablar del mejor regalo de Navidad, que es algo muy, muy importante. Cuando la Navidad nuevamente se asocia con regalos, la gente desde ahora está haciendo ya cálculos, está buscando qué regalo va a dar, y siempre la gente, por ese amor que se profesa, por ese amor que se manifiesta, busca siempre lo mejor. En algunos casos, por no decir en muchos, se va a endeudar y el regalo se va a terminar pagando en no tan cómodas cuotas mensuales durante un buen tiempo. Pero realmente la Navidad es solo regalo. La Navidad yo creo que es mucho más allá, como veíamos el miércoles pasado. Pero hoy vamos a ver que sí, la Navidad tiene que ver con regalos. Y la Biblia nos habla acerca de eso. Nos habla que, como compartíamos el miércoles pasado, la Navidad tiene que ver con la palabra natividad, y la natividad tiene que ver con el cumpleaños, con el happy birthday de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ya nació hace más de 2000 años, creció, murió y resucitó. Ya no es más un niño, ya no es más un bebé. Él está próximo a venir por su iglesia pronto y también va a regresar. Primero vino como el Cordero de Dios, pero va a regresar como el León de Judá. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que es el tema de la Navidad relacionada con el regalo. La Navidad tiene que ver con regalos y la Navidad significa el nacimiento de Jesús. Y la Biblia, la palabra de Dios, nos habla que cómo dentro del marco del nacimiento de Jesús hubieron regalos. Hubieron 3 hombres conocidos, por la tradición normalmente le llaman los 3 reyes magos. A uno le llaman los sabios y diferentes formas. Pero ¿cómo vamos a ver los regalos están relacionados con Jesús? Vamos a verlo en este momento. En primer lugar, estos magos, que realmente yo no me inclino a llamarlos magos, salvo haciendo pues la acotación del caso, yo creo que más se refieren a ellos como sabios, ¿no? Porque es importante, en primer lugar, establecer que el número de 3 no lo establece la palabra de Dios. La palabra de Dios no establece el número de 3. Lo que pasa es que probablemente los 3 regalos los relacionan con 3 personas, pero pueden haber sido 3 regalos, pueden haber sido 5 personas, 6 personas, 10 personas, o sea, perdón, no necesariamente tienen que ser 3 las personas, los sabios o los magos, como dice la tradición, que buscaron y lo encontraron al Señor Jesús. Sí fueron 3 regalos, pero por eso que la tradición nos hace creer, incluso le ha puesto nombres, ¿no? Melchor, Baltasar, ¿no? Y estos nombres no están en la palabra de Dios, definitivamente, pues que deben tener algún tipo de justificación o sustento, ¿no? Pero el Papa León I decidió oficialmente que los Reyes Magos eran 3, uno por cada regalo ofrecido al Señor. Bueno, eso lo estableció el Papa en ese tiempo y se estableció como una tradición que ha seguido hasta la fecha. Pero la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que eran los magos. Ahora, ¿por qué la Biblia dice magos? ¿Era acaso gente que hacía algún tipo de magia, de hechos sobrenaturales? No. En aquel tiempo, los magos, que se utilizaba la palabra magüeb, estaba relacionado con aquellas personas que adquirían un conocimiento superior a lo de los demás. En aquel entonces, como ustedes saben, pues no había esa facilidad para poder tener estudio. La mayoría de la gente no sabía leer ni escribir. Y solo aquellas personas con determinadas condiciones económicas o sociales podían acceder a estudios superiores. Y tenían tal conocimiento que parecía algo sobrenatural a las demás personas. Por eso le daban a entender que era un mago, que era una persona que tenía algo sobrenatural. Y no era nada sobrenatural, sino que era sencillamente que habían adquirido, gente que adquiría un conocimiento mucho más profundo que el que tenían las demás personas, y por eso se le atribuía el nombre de mago. Pero algo muy interesante que tenemos que recalcar es de que en la Biblia, King James, que está en inglés, la palabra que utiliza para referirse a los magos, que la tradición normalmente nombra en castellano, le dicen wise man. Y la palabra wise man significa los hombres sabios, los sabios. Entonces yo creo que la Biblia en inglés de King James se acerca más a la verdadera condición de estos personajes, que no sabemos si son 3 o 300 o son 30 o son 5 o son 6, no sabemos cuántos eran. Pero lo cierto es que la Biblia, King James en inglés, los llama the wise man, que significan los hombres sabios o los sabios. Y yo me ajusto más a ese concepto, porque el término mago puede ser mal interpretado en la actualidad. En aquel entonces no.
En aquel entonces, como dije hace un momento, se le atribuía la condición de mago a una persona que tenía un conocimiento mucho más avanzado, mucho más profundo, y por esos conocimientos, evidentemente algunos conocimientos en química, que les hacía pues hacer determinadas prácticas de ese tipo, y habían experimentos, y la gente le atribuían eso pues sencillamente hechos sobrenaturales, y no eran hechos sobrenaturales, era ciencia. Y estos hombres eran estudiosos. Más que estudiosos de astronomía, que no, lo cual no lo descarto, no estoy hablando de astrología, ojo, astrología es otra cosa, es la lectura de los astros y tratar de encontrar en ellos el destino de las personas, es algo totalmente fuera de foco, es algo que está en contra de lo que dice la palabra de Dios. Eso de la astrología es ocultismo, es astronomía. La astronomía es el estudio de los astros, el estudio del comportamiento del universo, el comportamiento de los cuerpos celestes, las nóvalas y todo el comportamiento de lo que viene a ser el sistema del universo. Es probablemente que estos hombres hayan tenido algún tipo de estudio astronómico, pero yo creo que más que los estudios astronómicos, que pueden haber sido extracomplementarios del verdadero conocimiento que los lleva a ellos a la presencia del Señor Jesucristo, hay tesis, y me inclino por estas tesis, de que los famosos magos o sabios, vamos a llamarle así, vinieron desde Babilonia. ¿Y por qué desde Babilonia? Porque no nos olvidemos que siglos atrás del nacimiento, siglos antes del nacimiento del Señor Jesucristo, por causa de la desobediencia a Dios, el pueblo de Israel se apartó de Dios. Y a Dios no los pudo proteger porque ellos decidieron cambiar a Dios por un ídolo. Y por esa razón es que Israel fue llevado en cautiverio por el rey Nabucodonosor de Babilonia, y estuvo en cautiverio durante 70 años. Durante esos 70 años se estableció la comunidad judía en Babilonia, y definitivamente llevaban a cabo sus cultos, leían la Torá, leían el Pentateuco, que no es sino el Antiguo Testamento de la Biblia de los cristianos. Entonces, ellos tenían esas sus prácticas y sus creencias como pueblo de Dios, las seguían desarrollando. Y algo muy interesante es que durante esos 70 años, ¿qué es lo que ocurre? El profeta Daniel, que fue uno de los jóvenes que fue llevado también en cautiverio a Babilonia, este jovencito Daniel, que más adelante se conoce como el profeta Daniel, establece pues un calendario divino llamado el calendario de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Esto definitivamente no lo hizo Daniel. Esto fue el mismo Dios hablando a través, revelándole a Daniel para que él pudiera escribir todo ese calendario divino que iba a permitir conocer cuál era el rumbo que iba a tener la humanidad, e incluso iba a hablar acerca del regreso del pueblo de Israel a su tierra, de la restauración del templo, del nacimiento del Mesías, del Señor Jesucristo, de la muerte del Mesías y los acontecimientos que vendrían del tiempo de la gracia y los acontecimientos que se darían en lo que nosotros llamamos hoy el libro de las revelaciones del Apocalipsis, las cosas que están por venir, la tribulación y la gran tribulación, que en perfecta concordancia el libro de Daniel con el libro de Apocalipsis nos hacen una exposición clara, profunda y perfecta de los hechos que se han dado, que se están dando y que se van a dar, y que se están cumpliendo a la perfección, porque no son profecías que vienen por mano o corazón de hombres, sino vienen directamente del corazón de Dios a las personas. Y es a través de estas 70, de la profecía de las 70 semanas, donde se establecen los tiempos. Se establecen las semanas en este caso proféticas, ¿no? Cada semana profética, que significa, pues, en este caso una semana se representa 7 años. Entonces, no son 7 días, son 7 años. Y se han cumplido 69 semanas. Falta una sola semana que todavía no ha empezado a cumplirse, porque hemos entrado al periodo de la gracia, con la venida del Señor Jesucristo y la fundación de la iglesia del Señor hace más de 2000 años. Hay un paréntesis en lo que viene a ser este calendario del profeta Daniel, y se llegó hasta las 69 semanas, que es donde muere el Mesías y resucita, pero de ahí en adelante existe un paréntesis que viene a ser el paréntesis de la gracia, donde la iglesia del Señor se funda y se viene extendiendo. Pero esto va a terminar con el arrebatamiento de la iglesia, donde todos los que estamos en Cristo nos vamos en un abrir y cerrar de ojos, como dice el apóstol Pablo, en el libro de Tesalonicenses y también el de Corintios, donde el mismo Señor Jesucristo en Mateo 24 nos advierte que estarán 2 en una cama, uno será tomado, el otro será dejado, 2 estarán en el campo, uno será tomado, otro será dejado. O sea, el mismo Señor Jesús y el Nuevo Testamento nos habla de este acontecimiento maravilloso que está a punto de ocurrir. El día y la hora también nos dice el Señor, nadie lo sabe, solamente lo sabe el Padre, ni siquiera lo saben los ángeles que están en los cielos. Entonces nosotros
Sabemos que este periodo que empezó hace 2000 años, y que se le llama el gran paréntesis, está a punto de terminar. Y cuando termine este paréntesis, termine el periodo de la gracia, empieza la 70ª semana, la última semana, que está compuesta de 3 días, 3 años y medio y 3 años y medio. Esta semana es de 7 años. Los primeros 3.5 primeros años van a marcar lo que es la tribulación. ¿Qué es la tribulación? En el libro de Apocalipsis está. Ahora no vamos a detenernos a ver eso porque es todo un tema. Y de ahí viene la gran tribulación, que son los últimos 3,5 años. Entonces, ¿por qué explico eso? Porque para que nosotros podamos ver la importancia, el valor divino, revelador y sobrenatural que hay en las profecías de Daniel, más aún cuando las conjuga con el Apocalipsis, que son las revelaciones que el Señor le dio al apóstol Juan. Vemos entonces de que estos hombres eran sabios que más que los estudios astronómicos, geográficos, geopolíticos que han podido tener, históricos, yo creo que lo más importante fue que ellos eran estudiosos de la Biblia. Incluso hay algunos escritores que se inclinan a creer de que estos hombres eran judíos, descendientes de los judíos que se quedaron en Babilonia. ¿Por qué? Porque una gran cantidad de judíos regresaron a su tierra cuando se cumplieron las 70 semanas, los 70 años de cautiverio. Muchos regresaron, pero hubo un grupo de judíos que ya se habían enraizado en Babilonia y que decidieron quedarse. Y es muy probable que estos hombres, que estos sabios, que no se sabe si eran 3, vengan o sean descendientes y por lo tanto sean también judíos, que hayan recibido todo este legado de parte de su familia y de estas revelaciones que hablan incluso en el libro de Números, que es parte del Pentateuco, el libro de Números, de los 5 primeros libros inspirados por Dios a través del profeta, a través de Moisés. Vemos nosotros como en el libro de Números, en el capítulo 24, versículo 17, hay una profecía acerca de la estrella de Belén. Dice así: lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Set. Números 24, 17. Vemos entonces nosotros de que más que estudios astronómicos, geopolíticos o históricos, estos sabios eran sabios porque ellos aprendieron a conocer, interpretar y a recibir la palabra como un libro de fe y empezaron a desarrollar una relación viva con Dios, y esa relación con Dios provee una sabiduría sobrenatural en las personas. Y estos hombres tenían una sabiduría sobrenatural que definitivamente era complementada con los recursos naturales, llámese historia y todo lo demás, pero básicamente su fe se centraba en las escrituras, lo cual hizo de que ellos vayan siendo guiados por esta estrella y llegaran desde tan lejos a este lugar conocido como el pesebre, ¿no? Algunos dicen que ya el pesebre no estaba porque eso fue el momento del nacimiento, que solamente por falta de disposición de habitaciones en los diferentes lugares no pudo José con María establecerse durante el nacimiento del Señor Jesús. Pero sí, ¿qué es lo que pasó? Que después de unos días ellos estaban en otro lugar y ahí es donde llegan los magos. Y vemos que como ellos, esta estrella, ¿qué cosa significa? ¿Por qué la importancia de la estrella? La estrella no solamente es una luz que alumbraba a los magos, a los sabios. Yo quiero esta tarde, o esta noche, perdón, quiero reflexionar acerca de lo que viene a ser ese propósito, ese sentido, esa definición de lo que significa la estrella de Belén. La estrella de Belén es más que un adorno en la casa, encima de un nacimiento, encima de un árbol. La estrella de Belén simboliza aquel medio o instrumento que utilizó Dios para que estos hombres que anhelaban con todo su corazón tener un encuentro con Jesús puedan ser guiados a lo largo de esos miles de kilómetros y llegar a Jesús. Hoy esa estrella todavía está, pero ya no es una estrella física, ya no es una estrella del universo, es una estrella que está simbolizando la palabra de Dios. A todas aquellas personas que reconocen su condición espiritual, porque hoy en el mundo las personas solamente se andan encargando de poder atender sus necesidades bidimensionales, olvidándose de que los hombres hemos sido creados por Dios a su imagen y semejanza y que somos tridimensionales, somos cuerpo, alma y espíritu. Pero hoy, ¿qué cosa podemos ver a la luz de los acontecimientos y los hechos? Que la mayoría de las personas están preocupadas por solo 2 aspectos. Primero, el aspecto físico, ¿ya? Que significa el verse bien. Me quiero ver bien, ¿no? Eso es lo que significa el aspecto del físico. Quiero verme bien. Y lo segundo, sentirme bien, que es el aspecto del alma. La gente solamente se preocupa de 2 aspectos de su ser. Del cuerpo, verme bien, y del alma, sentirme bien. Pero nadie se ocupa de conocer la tercera área que Dios nos ha dado, el área espiritual. Y es ahí que al desconocer la gente su verdadera condición espiritual es algo terrible,
¿Saben por qué? Porque lo que está ocurriendo en el mundo natural en tu vida en este momento, lo que está ocurriendo en tu matrimonio, lo que está ocurriendo en tu familia, lo que está ocurriendo en tu salud, lo que está ocurriendo en tu economía, lo que está ocurriendo con tus hijos a través de la ludopatía, las pandillas, el sexo ilícito, todas las cosas, o las drogas, es consecuencia, no es causa. Es consecuencia de algo que ocurrió en el mundo espiritual. Es así. La raíz de todas las circunstancias que ocurren en el mundo natural tienen su raíz en el mundo espiritual. Pero lamentablemente la mayoría de las personas no se ocupan de esto que es tan importante. ¿Y solo ocupan de qué? De verse bien, cuerpo, y de sentirse bien, alma. La gente solamente se dedica a eso, a cultivar los placeres de la carne, a cultivar los beneficios de la parte física, y también de sentirme emocionalmente bien. Y ahí se alcanzó el éxito, no me interesa más. No se dan cuenta que al desconocer la condición espiritual en la que están vendiendo un rumbo a una eternidad de perdición alejados de Dios, que ese es lo más terrible que hay. Entonces, cuando hablamos de la estrella de Belén, estamos hablando de aquel medio que Dios utiliza para poderse acercar a Jesús. Y hoy ese medio que está representando la estrella de Belén es la palabra de Dios. La palabra de Dios que es aquella que nos revela nuestra verdadera condición como hombres. ¿Cuál es nuestra verdadera condición espiritual? Donde nos dice Romanos 3:23, por cuando todos han pecado, han sido destituidos de la presencia de Dios. O sea, nadie que es un pecador puede estar en la presencia de Dios. ¿Pero qué nos enseña la religión? Que con buenas obras, que con penitencia, comportarse bien. Mentira. Uno no se puede acercar a Dios a través de buenas obras. Uno solamente se acerca a Dios a través del arrepentimiento y del único camino para llegar a Dios, que es a través de Jesucristo. Por eso que estos hombres que buscaban a Dios de todo corazón fueron conducidos y a la presencia del Señor Jesús. Si tú escuchas la palabra con solicitud, con humildad, con disposición, como muchas personas en este tiempo lo están haciendo, vas a darte cuenta de tu verdadera condición espiritual y vas a reconocer tu necesidad, tu más grande necesidad, que es la necesidad de la presencia de Dios en tu vida. Te vas a dar cuenta que ninguna obra buena, ninguna religión, ninguna práctica mística o espiritual puede llevarte al cielo, sino solamente el arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. ¿Qué es eso? ¿Es una religión? No, es un acto de fe. Y la estrella representa hoy a la palabra de Dios, esa palabra de Dios que se viene predicando de día y de noche y que probablemente tú ya la has escuchado más de una vez, pero todavía te resistes a recibirla porque sencillamente, dice la palabra de Dios, no la entendieron. No es que no se entienda intelectualmente, sino que la palabra cuando dice no la entendieron se refiere a la falta de disposición para creer la palabra de Dios. Entonces Dios no puede obrar donde no hay fe. Pero estos hombres sí fueron llevados en una manera sobrenatural porque tuvieron fe, no solamente en Dios, sino en la estrella que hoy simboliza la palabra. Bueno, vamos a ir en este momento, vamos a ver ya y aterrizar en el tema de los regalos para ver cuál es el mejor regalo para esta Navidad. Vamos a escuchar, mientras tanto, unos importantes anuncios comerciales. Perfecta Radio Incorporated es una organización sin fines de lucro, fundada en el 2017, con el propósito de crear contenido radial que entretenga, informe, inspire y motive a la comunidad hispana alrededor del mundo a través de la música, experiencias de vida, práctica deportiva, toda experiencia artística y entrevistas, alcanzando millones instantáneamente para mejorar la conciencia social de manera positiva. Perfecta Radio Incorporated tiene 2 importantes proyectos desarrollándose actualmente. Uno de ellos es Perfecta Radio TV, con un sólido contenido radial en español, y 23 programas que llegan e impactan a toda la comunidad hispana alrededor del mundo en los diferentes continentes. También un ambicioso proyecto llamado Parque Conmemorativo, que tiene como objetivo plantar un árbol en honor a cada persona fallecida por el COVID-19 en las comunidades relacionadas a nuestra fundación sin fines de lucro, dándoles un lugar para recordar y conmemorar a sus familias y amistades. Los principales objetivos de esta organización son unir a la comunidad hispana, entrelazar conceptos, fraternizar con comunidades, discutir temas de la actualidad nacional e internacional, socializar con diferentes realidades del mundo, enseñar diferentes idiomas, colaborar con temas importantes, motivar a la comunidad hispana alrededor del mundo, difundir en los 5 continentes todos los conceptos importantes de la vida, manteniendo los valores hispanos para preservar nuestra identidad, guiar a nuestra comunidad hispana
para mejorar su adaptación a la nueva realidad a la que se enfrentan cada día. Perfecta Radio Incorporated, conectando a la comunidad hispana en los 5 continentes. Es Navidad y una voz al otro lado del mundo me dice que siempre estará conmigo, me acerca a ella. Y la soledad que creía que me estaba cubriendo, la disipo en un solo momento al oír tu consejo. Siento que tú eres ya la familia que acompañará en la mesa principal, cerca al árbol celebrar una perfecta Navidad. Contigo brillará la estrella que nos guía por la ruta de verdad. Perfecta Navidad, contigo nacerá la magia en mi hogar, está presente y cantará. Perfecta Navidad. Perfecta Radio Incorporated les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que la buena estrella los guíe e ilumine por la ruta de la paz y la magia de la Navidad llene su hogar por siempre en sus corazones. Perfecta Radio, uniendo a las familias hispanas en los 5 continentes. Perfecta Navidad. Perfecta Radio, la señal de los 5 continentes. Se siente. Continuamos con la segunda media hora de tu programa La Verdad que Cambiará Tu Vida a través de Perfecta Radio TV, la señal de los 5 continentes. Te siente, como dice el precioso eslogan. Bueno, vamos a continuar con la segunda media hora de tu programa La Verdad que Cambiará Tu Vida, hablando acerca del mejor regalo para Navidad. Hemos estado hablando la primera media hora acerca de cómo, que si la Navidad está relacionada con regalos. La misma Biblia nos habla de eso, nos habla de los 3 reyes magos, que hemos estado llamándole los 3 reyes o los 3 sabios. Porque hemos visto de que la palabra magos hoy puede ser malinterpretada como una especie de gente que practicaba el ocultismo, que eran algún tipo de chamán, y no es así. Estos hombres no practicaban ocultismo, sino que en aquel entonces se le llamaba magüeb, aquellas personas que habían desarrollado ese grado superior en conocimiento, que era pues realmente algo sumamente extraño y muy ajeno a la mayoría de las personas. La mayoría de las personas eran analfabetas, no sabían leer, no sabían escribir, y había gente pues que había, por razones económicas o por razones sociales, había desarrollado un conocimiento muy, pero muy superior al de la mayoría de las personas, y eso hacía de que pues la gente común y corriente pensaran que ellos eran algo sobrenatural, y por lo tanto le decían magos. Pero me inclino más por la definición de la Biblia King James en inglés, que habla acerca de ellos, se refiere como the wise man, que significa los hombres sabios. Yo me inclino más por eso, porque definitivamente esos eran hombres sabios. Habían tomado la decisión más importante, la más sabia en su vida, que era buscar a Dios a través de Jesús. Porque Jesús es Dios. Y habíamos visto también cómo las diferentes teorías hablaban acerca de dónde venían estos hombres, pero me inclinaba particularmente por una que tiene un fundamento muy importante acerca de que estos hombres venían, que no se sabían cuántos eran, eso hay que aclararlo. Hay que aclarar que no se sabe cuántos. Lo que pasa es que se ha hecho una relación directa entre el número de regalos y el número de personajes. Pero no necesariamente tiene que ser así. Pueden haber sido menos de 3, más de 3, pueden haber sido 10, 20, 30, no se sabe. Lo que sí dice la palabra de Dios que eran 3 regalos. Y esos regalos estaban relacionados con el nacimiento de Jesús. Por eso hemos dicho de que la Navidad tiene que ver con regalos. Y hoy vamos a ver cuál es el mejor regalo para la Navidad. Entonces vemos nosotros cómo estos hombres habían estado siguiendo una estrella, que ya la palabra de Dios había estado hablando acerca de ello. Entonces eso nos lleva a inferir de que no solamente ellos tenían conocimientos astronómicos, que probablemente los tenían, y que recalcamos de que no estábamos hablando de astrología. La astrología es ocultismo, es acerca de que los astros pueden determinar el futuro de las personas, es algo totalmente terrible, aberrante, y está en contra de la voluntad de Dios. Un engaño al diablo para que la gente crea en esas mentiras. La astrología es ocultismo, no tiene nada que ver con la ciencia. La astronomía es diferente. Y estos hombres probablemente tenían algún estudio de astronomía, pero que más que los estudios de astronomía, de historia o de antropología o de lo que sea, yo creo que más su cuaderno de bitácora y su brújula está ya en lo que decía la palabra. Y estos hombres, es muy probable, y por eso digo, me inclino a pensar de que ellos probablemente venían de Babilonia. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que el pueblo de Israel, por causa de haberse olvidado de Dios,
de haber abandonado a Dios, fueron llevados en cautiverio por el rey Nabucodonosor 70 años a Babilonia, en donde durante esos 70 años pues, se desarrollaron la profecía de las 70 semanas de Daniel, que hablan claramente acerca de los tiempos que se han estado cumpliendo y se van a cumplir. Y probablemente estos hombres conocían estas profecías, pero no solamente eso, sino yo que me inclino a creer que también eran del pueblo judío. ¿Por qué? Porque hubo un grupo, cuando se cumplieron los 70 años, el pueblo de Israel fue liberado para poder regresar a su tierra y poder reconstruir el templo, pero hubo un grupo de judíos que se quedaron ya establecidos en Babilonia, que no quisieron regresar a Jerusalén, que se hicieron quedar en Babilonia. Y probablemente estos magos o sabios eran descendientes de estos judíos, de este remanente que se quedó en Babilonia, y definitivamente se quedaron practicando su fe, basada en el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, llámese los libros de Génesis, de Éxodo, está el libro de Números. Entonces estamos viendo nosotros cómo estos primeros 5 libros, que son aquellos que Dios le inspiró a Moisés, que son aquellos que creen, ¿no? Los que creen y leen permanentemente en las sinagogas y en el culto de los judíos. Entonces ellos con eso tenían un conocimiento bastante profundo acerca de la palabra de Dios, lo cual nos lleva a creer de que eran probablemente descendientes de los judíos que quedaron ahí, y con este conocimiento, más los estudios de astronomía y la interpretación sobrenatural de las profecías, se dieron cuenta que las 70 semanas de Daniel marcaban que se acercaba el tiempo en el cual iban a ser el Mesías rey. Y es por eso de que ellos salen en búsqueda de un rey. Ellos no salen en búsqueda de un profeta, no salen en búsqueda de un carpintero, no salen en búsqueda de un pastor, sino salen en búsqueda de un rey, porque la palabra que ellos utilizan no venía a buscar al rey de los judíos. Y es así de que ellos, guiados por la estrella, llegan a estar cerca del lugar donde estaba el Señor Jesús. Pero acá ocurrió algo muy interesante. ¿Saben qué? Dice que perdieron de vista la estrella. Cuando ellos pierden de vista la estrella que simboliza la palabra de Dios, ¿por qué? Porque la estrella es quien los guió a Jesús, quien los guió a Dios. La estrella hoy representa la palabra de Dios. Y esa estrella, cuando ellos perdieron de vista la estrella, ¿sabe dónde terminaron? En el palacio de un personaje tan terrible y vil como Herodes. En este caso, Herodes espiritualmente está representando al diablo, al enemigo de nuestras almas, al enemigo de la humanidad, al padre de la mentira, al que solamente sabe matar, robar y destruir a través de la mentira, y que le hace creer a la gente que a través del camino sin Dios puede llegar a una felicidad acá y en la eternidad, y no saben de que están viviendo la peor esclavitud y terminarán en la peor de las torturas y sufrimientos en el infierno. Pero es así de mentiroso, y hay mucha gente que le cree, mucha gente cree que en el infierno hay una gran discoteca, hay mucho trago y mujeres, y le van a pasar bonito, y no tienen la menor idea que el infierno es un lugar de terrible tortura, tormento eterno. Pero el infierno no fue preparado por Dios para los hombres, sino para el diablo y sus ángeles, que se rebelaron en el pasado eterno. Pero los hombres separados de Dios, que no quieren, ya ellos cayeron en pecado, y el pecado condena a la humanidad al infierno, y es por eso que Dios amó tanto al hombre, a la humanidad, que envió a su Hijo Jesucristo. Y ese es el nacimiento de Jesús a través de la Virgen María, que se hizo hombre, y que ahí es donde llegan por medio de la palabra. Pero ¿qué pasa? Por medio de la estrella. Pero cuando ellos pierden de vista la estrella, terminan en el palacio de Herodes. Y el palacio de Herodes, ¿qué cosa significa? La casa del diablo. ¿Y qué cosa puede en la casa del diablo? ¿Puede haber gozo, puede haber placer, alegría, seguridad? No. La casa del diablo significa dolor, sufrimiento, tormento, angustia. Todos los males que vemos en la humanidad representan el palacio de Herodes, y Herodes representa al diablo. Entonces, ¿qué simbolismo espiritual vemos nosotros en esto? Que cuando un hombre no vive guiado por la estrella, que es la palabra de Dios, sino vive siendo guiado por falsas religiones, por falsas creencias o por su propio corazón, entonces va a terminar tarde o temprano en el palacio de Herodes, sufrimientos y situaciones terribles. El pecado en un primer momento no te cobra, no. En un primer momento el pecado parece atractivo, las drogas, el alcohol, el sexo ilícito, en un primer momento no te pasan la factura hasta que te des bien metido, porque es tan tramposo de que espera que te des bien metido. Cuando ya estás bien metido recién, te saca la factura, y es cuando ya no puedes salir en tus propias fuerzas. Pero para eso vino Jesús, para él, porque dice, aquel que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y esa única libertad que podemos tener por medio de la fe de Jesús. Entonces, estos hombres sabios o magos terminaron en el palacio de Herodes, como la humanidad hoy está en el palacio de Herodes, porque está perdida. Y ahí es la estrella de hoy. Esta estrella de Belén hoy se presenta a través de la palabra de Dios. En primer lugar, haciéndole ver la condición espiritual de la gente, su condición de pecador, y que estamos irremediablemente encaminados al infierno si no somos salvados por Jesús. También refleja nuestra mayor necesidad. Hoy la gente está preocupada por comer, por vestirse, por divertirse. No es malo. Es parte de la estructura de las necesidades que Dios ha puesto en el hombre, pero no es lo más importante. La necesidad más grande, por encima de lo que tú te puedas imaginar, está el conocer
y entrar en la presencia de Dios. Cuando tú estás en la presencia de Dios, Mateo 6:33 se cumple. ¿Sabes por qué? Porque dice Mateo 6:33, más busca el reino de los cielos y su justicia y todo lo demás será añadido. Esto significa que todo lo que tú anhelas, ropa, comida, casamiento, hijos, y todo, es parte de la añadidura. Si tú buscas a Dios de todo corazón, las bendiciones te van a seguir. Porque te tengo buenas noticias, las bendiciones no fueron diseñadas para que tú las persigas, sino para que ellas te persigan y te alcancen. ¡Qué maravilloso! ¿Pero qué tienes que hacer tú? Caminar con Dios. Ah, pero eso es fácil. Para caminar con Dios primero tienes que estar de acuerdo con Dios, y para estar de acuerdo con Dios primero tienes que conocer a Dios. ¿Y cómo lo conozco? En su palabra. Volvemos a la estrella. ¿Te das cuenta? La estrella te lleva a Jesús. La palabra te va a llevar a reconocer que necesitas de Jesús, que Él es lo más importante para tu vida. Y eso fue lo que ocurrió. Cuando los sabios o magos salieron del palacio de Herodes aterrorizados, entonces vieron de nuevo la estrella, retomaron el camino y esa estrella los condujo a la presencia del Señor. Y es ahí donde ellos lo primero que hicieron fue postrarse. Qué maravilloso ejemplo. La mejor manera de buscar a Dios es un corazón humilde. No hay forma que te acerques a Dios si no es con un corazón humilde. ¿Qué significa eso? Un corazón que reconoces, en primer lugar, su condición espiritual, como hemos dicho hace un momento, de pecadores. No venimos a decirle, Señor, yo peco por culpa del papá o la mamá que me has dado, yo soy pecador porque mi esposa se portó mal conmigo, yo soy pecador porque mi esposo me engañó. No. Si tú vienes delante de Dios con esa altivez, no vas a acercarte a Dios jamás. Porque dice la palabra de Dios que Dios resiste a los soberbios, mas atiende a los humildes. Entonces, ¿cómo me debo acercar a Dios? Con humildad, reconociendo mi pobreza espiritual, reconociendo mi imposibilidad de irme al cielo. No, Señor, vengo a decirte que yo soy bueno, como el joven rico. He guardado toda la ley, estoy listo para sentarme en el cielo contigo. Le dijo, a ver, entrégale tus bienes a los pobres, sígueme. Salió corriendo porque amaba más las riquezas que a Dios. Entonces, no podemos presentarnos a Dios tampoco con autosuficiencia, que es una forma de orgullo. Si yo oro todos los días, soy muy buen padre, soy muy buen esposo, soy muy buen hijo. No, esas son justificaciones. Pero en algo fallamos. Y dice la palabra que si fallas en algo es como si fallaras en todo. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos como estos magos o reyes o estos hombres sabios? ¿Qué cosa hicieron? Se humillaron. La única manera que te puedes acercar a Dios a través de la humildad, de un corazón rendido a Él, que reconoce su incapacidad para ser salvo, que reconoce su incapacidad de hacer nada, que reconoce su culpabilidad, no le echa la culpa a nadie, ni a Dios, ni a nadie. Yo soy culpable, Señor, yo he pecado. No voy a echarle la culpa a nadie, no me voy a justificar con mi papá, mi mamá, que me abandonaron, me violaron, me robaron, lo que sea, no. Yo no voy a echarle la culpa a nadie. Yo reconozco, y eso es lo que le agrada a Dios. Y estos hombres vinieron y aquí entre los regalos, le dieron 3 regalos. El primero, voy a nombrarlos los 3, fueron oro, incienso y mirra. ¿Qué cosa representa el oro? El oro representa la realeza, que estaban delante de un niño que no estaba en un palacio, que no tenía todo un ejército a su alrededor. Probablemente, como dice la tradición, tenía alrededor de algunos animalitos domésticos. Estaba con su padre adoptivo y estaba con María, su madre natural. Entonces, este niño estaba rodeado de toda una atmósfera que no era precisamente la de un palacio. Pero estos hombres veían, por el conocimiento y la revelación de la palabra de Dios, veían más allá de lo que veían sus ojos. Veían que ese niño había nacido para morir y para morir por los pecados de todos. Que ese niño era el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que el reinado del Señor Jesucristo empezaba en la tierra, en los corazones de los hombres. Él no vino a establecer un reino natural, sino un reino espiritual, y a gobernar a través de los corazones de los hombres. Y es por eso que cuando le entregan el oro están reconociendo ese señorío, esa realeza, esa condición de Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él ha venido para establecer un reino, ha venido para traer el reino de los cielos, que es un reino de justicia, un reino de paz, un reino de abundancia, un reino de gozo. No es un reino de muerte, es un reino de vida, no es un reino de angustia, es un reino de paz. Y ese es el reino que vino a establecer Jesús. Por eso Él le dijo a sus discípulos en una oportunidad, el reino de los cielos se ha acercado y está en medio de nosotros. Y nosotros los seres humanos vivimos en medio del mundo espiritual. Y existen 2 reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. El reino de la luz es el reino de Dios y de Jesús y del Espíritu Santo. Pero también existe un reino, el reino de las tinieblas, por cuanto sabemos de que en el pasado eterno Lucifer con los ángeles, la tercera parte de los ángeles del cielo se rebelaron y fueron echados y hoy son conocidos como los demonios, ángeles caídos o vencidos en el nombre de Jesús. Pero hoy en el mundo se mueven estos dos reinos, el reino espiritual de las tinieblas y el de la luz. Muy pocas personas perciben, pero ¿qué cosa te permite percibir el reino de la luz? La palabra de Dios.
Pero hay gente que busca, que busca lo espiritual sin Dios, entonces termina en el ocultismo, en la brujería, en la quiromancia, en el espiritismo, en todas aquellas prácticas que son remedios que el diablo hace acerca del poder, que el diablo les hace creer a esta gente que tiene poder y no saben que esa gente termina en el infierno. Pero Jesús vino a establecer un reino en base a la voluntad de las personas. Un reino en el cual él iba a conquistar no con espada ni con ejército, sino iba a conquistar con su Santo Espíritu y con amor. Que él no iba a obligar a nadie, porque él hoy no obliga, no lo ha hecho, ni lo está haciendo, ni lo va a hacer. A nadie a que se salve. Él solo va a presentar la verdad. Por eso le dijo a Herodes, yo he venido a dar testimonio de la verdad, porque el mundo ha estado regido y sigue regido por la mentira. Miles de millones de personas siguen engañadas respecto de la realidad espiritual, creyendo que los ovnis se los van a llevar, creyendo que pueden morir muchas veces y van a reencarnarse en diferentes personajes. Entonces son mentiras que lo único que buscan es que la gente no conozca a Dios, la gente viva una vida de infelicidad, esa gente termine en el infierno como el demonio mismo, sus ángeles ya están sentenciados a ello. Y por eso Dios Jesucristo vino a decir, yo vengo a testificar de la verdad. Y la verdad es que Dios es bueno, mi Padre es bueno, Él ha venido a traer vida, Él no enferma, Él no roba, Él no mata, Él ha venido a hacer yo he venido a hacer las obras de mi Padre. ¿Y qué hacía Jesús? Sanaba, multiplicaba los panes, resucitaba, sanaba enfermedades incurables como la lepra en aquel entonces, y decía, lo que yo hago es lo que mi Padre me manda a hacer, para que ustedes conozcan a mi Padre a través de mí y sepan lo bueno que es, y no lo que el diablo ha venido vendiendo a la humanidad, que Dios es aburrido, que Dios es malo, que Dios es religioso, que Dios pide cosas que son totalmente imposibles y la gente se va por el otro camino. Entonces el Señor Jesús vino a traer el reino de la verdad, para que la gente conozca la verdad y la verdad los haga libres. Pero también hubo un segundo regalo. Ese segundo regalo fue el incienso, lo cual habla de la condición de que ese niñito tan hermoso, ese niñito tan precioso, no solamente era rey, sino también es Dios. Jesús es Dios. Dios son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, Jesús no fue creado, Jesús existe desde siempre. A veces la religión y la tradición nos ha hecho creer que Jesús nació hace 2000 años. No, Jesús no nació hace 2000 años. Jesús no nació, Jesús existe desde siempre. Se hizo hombre a través de María, concebida en una manera sobrenatural por el Espíritu Santo. Por eso José no es su padre. Su padre es el Espíritu Santo, hablando en términos de la humanidad de Jesús. Pero esa es la humanidad de Jesús que empezó, que vino. ¿Y por qué vino? ¿Por qué se hizo hombre? No fue por capricho, sino porque la condición de la humanidad era de que todos los hombres hemos pecado, entonces irremediablemente nos íbamos al infierno. Pero tenía que haber alguien que nos salvara, y ese alguien que nos salvara tenía que tener forma de hombre, y Jesucristo, siendo Dios, hizo en forma de hombre para que él, que nunca pecó, pudo cargar todos los pecados de la humanidad, para que por medio de la fe apliquemos la muerte de Jesús contra nuestros pecados y seamos justos, y apliquemos su resurrección en la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús, siendo hijos de Dios. Ese es el mensaje así de simple, solo hay que creerlo. Y es por eso que Él vino como Dios. Él no dejó de ser Dios. El hacerse hombre no quiso decir que dejó de ser Dios, no. Él seguía siendo perfecto Dios y perfecto hombre. Y como Dios, hijo de Dios, vino aquí a la tierra para hacerse hombre. Eso lo vamos a ver en un momento. Y por eso que el incienso representa la adoración que Jesucristo se merece. Jesucristo, hay muchas personas que tratan que ofenden al Señor comparándolo pues con determinados personajes religiosos, con Mahoma, con Confucio. Dicen él es uno más, no, él no es uno más. Anda, si quieres una de las tantas pruebas, anda a ver las tumbas. La única que estaba vacía es la tumba de Jesús, porque Él es el Hijo de Dios y Él es Dios, perfecto hombre y perfecto Dios. Él no vino solamente para dar profecías o para enseñarnos aunque nos portemos bien. Ya la ley de Moisés nos enseñaba eso. Él vino ¿para qué? Para dar su vida, siendo un hombre perfecto, y pagar el precio que permitiera que toda la humanidad, por medio de la fe, sea libre del infierno eterno y de una vida paupérrima aquí en la tierra. Entonces, por eso le entregaron ese regalo del incienso, y no, tú eres Dios. Y el tercero es el regalo de la mirra, que hablaba de que si bien es rey, Él es Dios, también Él había adoptado la naturaleza humana. Una naturaleza que estaba regida por las leyes naturales. Jesús tenía hambre, Jesús tenía sed. Cuando ayunó 40 días y 40 noches, Él tenía hambre y sed. Algunas personas mienten diciendo que como era hijo de Dios cuando Él está crucificado, su condición de hijo de Dios hizo de que Él no sintiera dolor. Mentira. Otros dicen que Él no murió, que entró en un profundo estado de catalepsia y después se despertó. Mira, eso es algo terrible. Pero si Jesús no murió, tus pecados y mis pecados están vigentes y todos vamos rumbo al infierno. Pero si Jesús murió, nuestros pecados han sido pagados. Y si Jesús resucitó, tenemos nosotros la garantía de que nuestros pecados son pagados y que tenemos una nueva vida de Cristo Jesús y somos justificados. Entonces,
Cuando estamos hablando de la naturaleza humana en Jesús, Jesús sintió cada uno de los latigazos que desgarraron su espalda, cada uno de los clavos que atravesaron sus manos y sus pies, y cada uno de esos sufrimientos que él tuvo los sufrió como tú o yo lo hubiéramos sufrido. Eso significa de que él vino como perfecto Dios y como perfecto hombre, y que él pasó necesidades para darnos el ejemplo de cómo podía llevarse una vida en santidad si una persona camina con Dios. Entonces, hoy estamos viendo que el mejor, como estos regalos que le dieron al Señor Jesús, estos tres magos o sabios, nos hablan de que había un significado. En la Biblia todo tiene un significado muy profundo, pero muy práctico para ponerlo en nuestras vidas y para poder ponerlos en práctica en nuestras vidas y poder vivir esa vida abundante que Dios tiene para nosotros. El regalo más maravilloso, ¿sabes qué? No es el que tú le puedes dar a tu familia o el que tú puedas darle a alguien. ¿Sabes quién te da el regalo más maravilloso? Mira, parece contradictorio. Cuando alguien cumple años, es al cumpleañero que hay que regalarle, ¿no? Pero yo te digo algo, Jesucristo en su cumpleaños, Él no recibe regalos, Él da regalos. ¿Y sabes cuál es el regalo más grande? Que Él dio su vida por ti y por mí. Ese es el regalo más grande que puedes recibir. Y el regalo más grande que puedes darle a tu familia. Sin quitar el hecho que le des regalos materiales. Si puedes darle los regalos que quieras materialmente hablando, dáselos. Dáselos. Y no tienes que endeudarte, no tienes que estar con problemas de estrés, no tienes que estarte comparando con los demás que regalos dan. Mira, regálale lo mejor a tus hijos, a tu familia. Si lo puedes hacer, hazlo. Sin carga, sin deudas. Pero yo te digo algo, el mejor regalo por encima de lo que tú te puedas imaginar es que tú recibas a Jesús y que tú lleves a Jesús a tu familia. Y esto no es un cambio de religión. Jesucristo vino a traer vida y vida en abundancia, vida y vida eterna. No tienes que buscar la fuente de la eterna juventud para tener vida eterna. Hoy mismo tú puedes tener vida eterna si tú hoy reconoces tu necesidad espiritual y tu condición espiritual, que necesitas de Dios y que ninguna religión te puede salvar, solo Jesucristo. Porque el único nombre dado a los hombres debajo de los cielos en el cual podemos ser salvos es Jesús. Porque Él se hizo hombre siendo Dios y Él murió y cargó los pecados de toda la humanidad. Pero ¿por qué no, pastor, puede ser Pedro? ¿Por qué no se puede ser Elías? Porque ellos no murieron por ti. El único que cargó tus pecados fue Jesús. Por eso no hay otro camino, dice el mismo Señor Jesús, para llegar al Padre, más que a través de Jesucristo. Si tú quieres intentarlo por otro camino, te tengo malas noticias. No vas a llegar a ningún lado. El único camino es Jesús. ¿Qué significa eso? Que tú reconozcas que Él es el único que ha pagado el precio de tus pecados y que le pidas perdón y que abras tu corazón y lo recibes. Y que hoy, que faltan todavía algunos días para la Navidad, tú puedas recibir el regalo más grande, el mejor regalo, y a la vez compartirlo con tu familia, que es Jesús en ti. Vamos a terminar. ¿Y quieres recibir ese regalo? Pues en este momento lo vas a recibir. Jesús está tocando la puerta de tu corazón y quiere entrar. Y quiere Él mismo, viene como un regalo para ti y para tu familia. ¿Cómo? A través de esta oración que vamos a hacer en este momento. Jesús te ama. Dios te ama. Y se ha permitido que escuches y veas este programa es porque Él te ama y quiere que esta Navidad no sea como las anteriores, que terminaron desastrosamente, que terminaron en deudas, sino esta fiesta va a ser la mejor Navidad porque vas a recibir el mejor regalo en este momento. Vamos a orar. Invita a Jesús a tu corazón y dile así. Cierra tus ojos y di en voz alta. Señor Jesús, hoy he comprendido que la causa de todos mis males han sido por mis pecados. Muchas veces no entendí y no sabía por qué eran. Y te eché a ti la culpa incluso, Dios mío. Pero hoy reconozco de que yo soy el culpable de todo ello por mis pecados, porque me aparté de ti, porque viví en el palacio de Herodes, pero hoy tu estrella, que simboliza tu palabra, la cual estoy escuchando y estoy creyendo, hoy me lleva a ti, Señor Jesús. Yo me acerco a ti, Señor Jesús, te abro mi corazón y te recibo. Te pido perdón por todos mis pecados en el nombre de Jesús y te recibo como mi Salvador y como mi Señor. Ven, Señor Jesús, este es el regalo más grande de mi vida y hoy también quiero llevar ese regalo a mi familia. Gracias, Señor Jesús, por venir a mi vida, porque hoy empieza un nuevo tiempo para mí. Gracias te doy, en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración por primera vez y has recibido el regalo más grande, yo te quiero invitar para que conozcas más en qué consiste este regalo y cómo puedes disfrutar, experimentar la presencia, la guianza, el amor de Dios a través de su palabra. Lo que antes era la estrella, la palabra es ahora, hablando simbólicamente. La estrella lo guió a Jesús, la palabra te guía a Jesús. Y es esa palabra que nosotros cada día somos llamados a conocer, porque a través de ella conocemos a Dios y su amor y los maravillosos planes que tiene para ti. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres conocer los planes que tiene para ti?
¿Y quieres saber cuántas mentiras van a caer cuando tú vayas conociendo esa verdad? Pues te invito, comunícate con nosotros a las direcciones que van a salir en este momento, donde con mucho gusto vamos a poderte orientar, enseñar conforme a la guianza de Dios a través de su palabra. Bueno, muchas gracias por acompañarme durante este tiempo. Yo me despido de ti. Dios mediante, hasta el próximo miércoles, a esta misma hora, a las 6 de la tarde. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. Perfecta Radio TV presentó su programa La Verdad que Cambiará Tu Vida, a cargo del pastor Luis Soldevilla Orejuela del Ministerio Internacional Pan de Vida. A todos ustedes, estimados oyentes, muchas gracias por su cordial preferencia y los esperamos todos los miércoles a las 6 de la tarde. Gracias. Perfecta Radio, la señal de los 5 continentes. Se siente.